Miguel Ramos Arizpe cumplió como buen patriota, pero la lucha por ver libre a su país no terminaba aún. Tras 11 años fuera de México, regresó. El 31 de diciembre de 1821 arribó a Tampico y se traslada a Saltillo, donde lo reciben con júbilo y con la urgente necesidad de conocer los resultados de su misión. El licenciado se encontró con que el primer Congreso Constituyente ya estaba instalado. Melchor Eca y Musquiz y Antonio Elosúa, diputado propietario y suplente por Coahuila, fueron electos por el Ayuntamiento de Monclova. Ramos Arizpe, en desacuerdo con tal decisión que no consultaba al pueblo, exige al ayuntamiento la anulación de credencial de Elosúa, pero no lo logró. Don Miguel se dispuso a pelear también contra la ambición imperialista de Agustín de Iturbide, quien logró desaparecer el Congreso e imponerse como Su Alteza Serenísima. Y así como combatió el absolutismo español, lo hizo con el que surgía en México. Recorrió Saltillo y pueblos limítrofes, haciendo campaña contra Iturbide. De frente a 200 campesinos armados, depuso al comandante general de las provincias internas, Gaspar Antonio López, y lo hizo salir del territorio coahuilense. Del imperio, Iturbide pasó al destierro. El Congreso Constituyente fue clausurado el 30 de octubre de 1823. Para en la tarde de ese mismo día, se instaló el segundo, en el que estaba como diputado don Miguel Ramos Arizpe. Aunque el primer congreso no tuvo éxito, el segundo desarrolló una actividad decisiva. El país enfrentaba otra situación política que exigía la organización de la República. Unos optaban por la representación central, mientras que otros preferían la federal. De los centralistas, el más reconocido era Fray Servando Teresa de Mier, personaje controvertido por sus fugas de las cárceles españolas. Y como dirigente de la mayor influencia del bando federal estaba Miguel Ramos Arizpe, con su vasta experiencia parlamentaria y amplia visión sobre el mecanismo jurídico para enfrentar los problemas de México. Cuando aquel segundo congreso inició, inmediatamente se transmitió el deseo de las provincias del país para que se definiera la organización que se había determinado dar a la República. Miguel Ramos Arizpe se comprometió a presentar en 3 días un proyecto de constitución con los elementos importantes del régimen de un pueblo. Y no solo elaboró el proyecto, sino que fue aprobado e incluido en la Carta Magna. El proyecto del Acta Constitutiva establecía en el artículo 5 que la nación adoptaba como sistema de gobierno la forma de república representativa federal. Se hacía una división provisional de la república en estados y se creaba el sistema bicameral. Asimismo, se mantenía como religión la católica, la libertad y la soberanía para los estados. Estas fueron algunas propuestas de Miguel Ramos Arizpe al Congreso Constituyente. Los ciudadanos que ocupen el cargo de senador adoptan un trabajo de freno como consejeros al gobierno en turno y serían, principalmente, quienes creen los principios políticos utilizados por las naciones más ilustradas. Muchas voces se opusieron por considerarlo mala copia del español, argumentando que podría convertirse en aristocrático. Pero Ramos Arizpe defendió el punto, negando tal posibilidad e insistiendo en que el pueblo elegiría al Senado, elemento de equilibrio entre los poderes de la Unión. Finalmente, se aprobó. Concluidos los trabajos del Congreso Constituyente, el 4 de octubre de 1824, se jura, y al día siguiente se firma la que en parte esencial es obra de Ramos Arizpe. Así, con la Carta Constitucional del México Independiente, nació la República. Sin abandonar su tarea eclesiástica como chantre de la Catedral de Puebla, Ramos Arizpe siguió abogando por las causas de los más necesitados. Con frecuencia viajó a Saltillo y, como en su juventud, recorrió las llanuras donde esparció sus sueños de libertad. Con más años encima,
Enfermo y decepcionado de la forma como se jugaba la libertad y la política en México, se retiró a Puebla, donde lo aguardaban sus últimos días. Del ágil abogado que combatió en las Cortes españolas por la libertad del país, aún a costa de la suya, poco quedaba. Su vida pública y actividad política mermó. El cura coahuilense se hundió en el aislamiento y solo aparecía si la feligresía lo demandaba. A principios de 1843, cuando su vida llevaba una aparente calma, le sobrevino un ataque de apoplejía que le paralizó un brazo y una pierna, y aunque su inteligencia quedó intacta, el cuerpo no le respondía. Con los días, trató de acostumbrarse a arrastrar su pesado cuerpo, pero como hombre culto, sabía lo que significaba esa desobediencia. Ante los insuficientes métodos curativos de ese tiempo, su pierna desarrolló una agresiva gangrena, y tras 17 días de lidiar con la enfermedad, murió. Fue el 28 de abril de 1843 cuando Miguel Ramos Arizpe abrazó la eternidad.